¿Ya está? ¿Todavía no? Listo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Patricia, todavía no vamos a decir ni quién sos, excepto tu público que ya debe saber. Hay como, 5.000 seguidores. Y después de este programa, ni te cuento. De a 10.000. Pero además estamos inaugurando con una amiga, una docente universitaria de lujo, una militante, una hacedora de cultura, para el 1 de julio, o sea, primer día de los últimos 6 meses del año 2020. ¿Qué año Andrés? Sí, muy fuerte, muy ¿Qué año fuerte. Muy fuerte. Bueno, privilegiada, me siento absolutamente privilegiada de ser tu primer invitada. Nosotros agradecidos, porque esto se hace solo con gente como vos. Porque les vamos a decir quiénes. Mira, ya somos 12 y 2 más nosotros, 14. Pero la multitud. Y acá yo sigo y vienen a gastar Ana María Reyes, yo comparto con ustedes. Ana María Reyes también es abogada, buenas noches. Sí. Y vamos a dar, siendo qué hora, qué puntuales. Buenas noches, vamos a dar por inaugurado el ciclo Hablando de Roma. Nadie se ofende, pero es Patricia Coppola la que se asoma. Pero feliz asomándome a Roma. Viviana Gastaldi, hablando de Roma. Sí, bueno, una que vamos a dejar inaugurada, ya tienen que decir algún romano que les guste, algo, ya lo vamos a dejar para el último. Dejemos para el último. Por el último. Y conte que no lo pensé. No, ya a mí se me acaba de ocurrir. Bueno, bueno, con ustedes, primero buenas noches a todos los cipraneros, cipraneras, a la gente que lo va a ver a la mañana, después sale por YouTube. Y esta es una forma más de acompañar. Porque si hay algo que seguramente se puede extrañar en una cuarentena es la conversación. Ni lo digas. Pero la conversación está tete a tete. Sí, con un cafecito. Nosotros estamos respetando, mira, acá usted no lo ve, pero hay una pantalla invisible que evita que cualquier virus pase de un lado al otro. Estamos en eso. Y en esto que hemos llamado Hablando de Roma, la idea es seleccionar y conversar con gente que uno quiere, que aprecia y que tiene en su vida una diversidad de trayectorias en los cuales sea interesante chusmear. Porque vieron que hay una cosa que dicen que si los psicólogos, yo creo que es así, una cosa que tiene un psicólogo es curiosidad. Sin duda. Ocasión chusma. Y memoria. Y memoria. Entonces Patricia, además, es colega de la universidad, es profesora titular de la cátedra de filosofía. De dos cátedras. Introducción al Derecho, que es una cátedra de primer año, y Filosofía del Derecho, que es otra de cuarto, quinto. Sé que vamos a hablar un poco de filosofía, un poco de derecho, pero además es titular, fundadora, directora del Garabombo, que es una gestión cultural hermosa, madre de unas hijas muy particulares, unos bombonazos, después vamos a hablar de la familia. Y particularmente yo lo he invitado porque es hija de Marta Ramasco de Arana, quien fuera mi jefa, trabajadora social, una gran luchadora por... Una gran trabajadora social. Una gran trabajadora social, pensando en los niños, en los viejos. Hay que ser hija de una trabajadora social. Sí, por eso vamos a hablar por eso. ¿Cuándo y cómo naciste? Bueno, yo soy tucumana, che. Ajá. Mi madre es tucumana, mi padre es tucumano, mi abuela música tucumana, tengo una extraordinaria familia tucumana con la cual tengo mucha relación y yo me siento muy tucumana. Ajá. También. Entonces nací hace un montón de tiempo en San Miguel de Tucumán y mi padre, que por ese entonces era raro, pero mi padre hablaba fluidamente el inglés. Ajá. Entonces consigue laburo en lo que era la Kaiser Argentina, acá, que eran yanquis, los empleados y los directivos y demás, y necesitaban un local que hable inglés. Así que de allá vino el gringo Coppola a Córdoba, siendo yo muy pequeña, y nunca más nos fuimos de Córdoba. Ajá. Así que vos sos como dice la canción, si la zamba y la moza llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Absolutamente. Y yo hay algo que conozco por tu mamá, sí, que es una anécdota muy bonita, pero que tiene que ver muchísimo con tu historia, con la abuela de tu mamá, sobre la música, porque a vos te encanta el folclore. Mucho.
la samba la añera, la de Claro. Don Atahualpa Yupanqui. Bueno, que la... No se pierde, señora, no se pierde esta anécdota. No se pierde esta anécdota. ¿Por Porque qué? cuando el caballo tira para adelante, el Claro. alma tira para atrás. Sí. Y aunque ustedes no lo creen, ella es nieta de requete nieta de. Vamos a contar esa historia. Que es Bueno, hermosa. a ver, esta es una samba que en realidad es conocida como de Atahualpa Yupanqui. La letra es de Atahualpa Yupanqui y la música es de don Nabor Córdoba, que era el hermano de mi abuela materna, Escuchen eso. Un tío abuelo. mi tío abuelo. Para los que no conozcan el nombre, la añera es esta que dice tira el caballo adelante y el Cuando alma se tira para atrás. abandona ¿no? el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Y que si yo tengo una pena antigua, tengo una pena añera, inútil botarla afuera. Y como es pena que dura, yo le Yo he lo he llamado la la ñera. añera. Mirá qué bien. A ver. Bueno, como en la familia de mi abuela, que además eran un montón de hermanos y demás, siempre ha habido, en casi todas las familias, pero en esta hubo una desgracia, ¿no? Una desgracia que fue que uno de los hermanos de mi abuela, uno de los hermanos mayores, don Emilio Córdoba, salen a cazar palomas y mata a su hermano por accidente, ¿no? A Nabor se llamaba el muerto por accidente. Y cuenta la leyenda que la abuela Josefina, porque somos todos Josefinas, Josefina. Josefina, y tengo una nieta Josefina, somos generaciones de Josefina. Cuenta la leyenda que la abuela Josefina, muerta de pena, se encerró en su habitación y no salió más. Es más, entró con su cabellera rubia y encaneció de dolor. García Márquez, un poroto, Siempre date cuenta. dolorosísima. Dolorosísima. Porque una hermana había matado al otro. O sea, un hijo de ella había matado a su otro hijo. Don Emilio había matado, que después se vuelve loco. Emilio, eso es parte de otra historia. Que vamos a ir. Porque si hay algo que nos interesa es la locura, señora. Porque La locura y la desgracia. son los temas de la literatura. Obviamente. Bueno, y doña Josefina, encerrada en su habitación, era materia de conversación porque a todo esto era una familia de músicos que se juntaba en ese patio tucumano lleno de geranios, al que iba Atahualpa de visita y se hacía música y demás, y doña Josefina nunca se sumaba a las reuniones. Entonces le preguntaron: doña Josefina, ¿por qué no viene usted y se junta con nosotros? No puedo, dice, yo tengo una pena añera. Fabuloso. Entonces, uno de los participantes de este patio era don Atahualpa Yupanqui y le pone letra. Y Nabor, hijo, que era el menor de toda la familia de 9 hermanos, que tiene el nombre de su hermano mayor, le pone música a esta samba que nosotros le decimos, esta es la samba de la familia. Claro, no, pedazo de samba. Sí, tiene una historia novelada, como digo yo, por atrás, lo cual lo hace más emocionante. Sí, y quizás todos podamos aprender a encontrar algo de poesía en la desgracia, ¿no? Porque si hay algo terrible en la muerte de un hijo, muerto por una hermana, es una tragedia casi como de riego. Imagínate. Bueno, y Emilio, el matador, Sí. así termino con la parte de la locura que te encanta, porque en esa época no mandaban los locos al loquero. Los locos estaban en la pieza del fondo, ¿viste? No había familia que se precie, que no tuviera un loco encerrado en la pieza del fondo. Y el loco Emilio estaba encerrado en la pieza del fondo. Era pintor, o sea, así pintaba en medio de su locura y eventualmente se escapaba el loco Emilio. ¿A dónde iba? Pues a la tumba de su hermano Nabor. Allí lo encontraba. Parte de la novela. Lo encontraban Parte de la novela. en la tumba. Sí, señor. Vayan viendo quién es nuestra invitada, la primera de Hablando de Roma. Ya hablamos de la abuela y de Nabor, el tío asesino, pobre, por accidente. Sí, el tío Emilio. El tío Emilio, pobre. Y claro, se volvió loco también de culpa, imagínate. Sí. ¿Cómo no? ¿Vos qué tenés de loca? Bueno, y yo tengo algunas cosas de loca. Te voy a decir una cosa, yo soy una persona bastante sensata.
Tengo sí. como un purlagaleri muy loca. ¿Eh? Pero creo que soy una persona bastante sensata. Ajá. Pero en los últimos años, los últimos 20, la semana pasada, Claro. ¿no? Los últimos 20 años me propuse hacer cosas que quiero hacer, Ajá. ¿no? ¿Viste? Porque uno dice, pero no, mira, yo creo que lo que me hace sensata es desear cosas que puedo hacer. Ajá. ¿Sí? Porque Es viste que como... esta gente que dice, ay, que vive en desgracia y muy triste porque no puede ser astronauta, por Claro. ejemplo. Entonces yo digo, bueno, pero pasa. Sí, Ay, sí, porque sí. yo quise ser, bailar como, no sé, la Prissy Sky. No, yo me propuse hacer cosas que puedo hacer. Ajá. Entonces siempre quise, siempre estuvo mi vida, a pesar de que soy abogada en esta profesión tan formal, muy cruzada por el arte, por la poesía, por la música y por toda esta cosa. Entonces yo me propuse estar muy cerca de esto a través de distintas actividades que gestioné, Ujú. ¿no? Y que gestiono. Entonces, bueno, tuve un centro cultural que se cerró hace 3 o 4 años, que se llamaba Garabombo. Tengo una fundación con objeto cultural que se llama Garabombo. Y también abandoné el ejercicio tradicional de la profesión por hacer Ajá. otras cosas ligadas con la Ajá. profesión también, pero que quería hacer. Cosas como que... Cosas como, viste, cuando vos decís, yo les suelo preguntar a mis alumnos, díganme ustedes, ¿para qué estudian Derecho? ¿Para qué Ajá. estudian Abogacía? Ajá. Entonces te dicen cosas de las más raras, porque no se me ocurrió otra cosa, porque mi papá, porque mi tío, porque... Bueno, lo que me conmueve es cuando los alumnos me dicen, ¿por qué es una herramienta para hacer justicia? Ajá. ¡Wow! ¿No? Y yo estoy convencida que es muy poco lo que el ejercicio tradicional de la profesión te permite jugar en el ámbito de la justicia, Ajá. pero sí otras cosas. Por ejemplo, la justicia penal es la que más me interesa en la medida de que allí se juegan otras cosas. No se juega la propiedad, no se juega si te vas a divorciar, no se juega este tipo de cosas, sino que se juega la criminalidad, se juega la injusticia, se juegan las desigualdades sociales y demás. Y todo esto cae en un pozo ciego que se llama proceso penal. Ajá. Entonces meter el dedo ahí es una cosa que hago desde muchos años en una organización que se llama INESIP, que es Instituto de Investigaciones de Ciencias Penales, Ujú. y nos metemos con el tema del proceso penal. Ajá. ¿Qué pasa cuando te atrapa Ajá. el proceso penal? ¿No? Esto tiene pésima prensa porque esto parte de una idea muy humanista, que es pensar que el tipo que es atrapado por el proceso penal es tan humano como vos y como yo. Ujú. No estoy pensando que son buena gente, amorosa gente que es atrapada por el proceso penal, estoy diciendo que es seres humanos Sí, atrapados sí. por el proceso penal y qué se hace con ellos. Bueno, durante mucho tiempo anduve viajando mucho por Latinoamérica trabajando con esto, todavía lo hago desde otros lugares y es absolutamente apasionante. ¿Y qué es lo que investigan? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que han reformado? ¿Qué aportes crees que has ido dejando vos? No sé si yo, Bueno, vos pero sí la organización en la que trabajo con mucha gente y ya con otras generaciones que vienen ahí trabajando. Mira, los procesos penales son herederos te diría que de la Inquisición española. Ajá. ¿Mm? Nosotros hemos heredado lo peor de los españoles. Hemos heredado la Inquisición, sí, pero lo peor. Los señoritos, la Ajá. Inquisición, la bronca con los indígenas, todo lo peor. Ujú. Lo hemos heredado. Y el proceso penal es básicamente inquisitorial, de la época, viste, en que estaba Ajá. mezclada con la iglesia, Ajá. ¿no? Entonces no se sabía si vos habías robado, si te juzgaba el pueblo, te juzgaba el papa, te juzgaba el obispo, quién te juzgaba, con qué métodos de verdad te juzgaban, etc. Y hemos heredado, a pesar de los pasos por la modernidad y demás, este sistema donde el que te juzga es una especie de Dios, Ajá. ¿no? Ajá. Y donde la verdad está manipulada de forma muy perversa. Ajá. ¿Mm? Y donde además
la punta del proceso penal es otra desgracia de la modernidad, que es la cárcel, ¿no? Donde también es un tema que a nadie le gusta meter el dedo ahí porque dice, vos viste lo que es el discurso, metan los presos, y hay que meterlos presos, y camina por la calle, hay que meterlos presos y demás, cuando además no soluciona nada, pero desandar ese discurso tiene una prensa pésima. Y dentro del proceso penal lo que uno trata de hacer es meterlo dentro de las reglas de juego de la democracia. Ajá. Esto significa que tiene que ser transparente, esto significa que lo que has hecho debe ser probado, esto significa que tenés que tener garantizado el derecho de defensa y en un proceso que no sea el proceso de Kafka, ¿entendés? Que está lleno de sinsentidos, donde la verdad es la verdad porque figura en un expediente, no porque ocurrió y porque alguien la vio y la pudo tocar, ¿no? Esta diosificación de lo que está escrito. Bueno, por ahí va, pero me voy a poner aburrida con esto. No, pero yo quisiera saber una cosita. O sea, ¿qué crees vos de lo que que dice la gente que la justicia, digamos, la búsqueda de justicia está tan alejada de la administración de la justicia? O sea, que finalmente en los tribunales, los abogados, se hace todo menos justicia. Esa creencia es bastante cerrada. Sí, no, pero yo creo que alguien que diga yo confío en la justicia, ¿viste que te dicen por ahí? Yo creo que confío en la justicia, es insensato. No confíes en la justicia. En un buen abogado tampoco. En un abogado amigo. En un abogado amigo confíe. Sí. No, yo creo que quien... Y sobre esto también hay que trabajar. En una sociedad democrática debe confiar en la justicia. ¿Qué te llevó a vos ser abogado? ¿Querías desde muy chica o alguien que te incidió? ¿Querías ser...? No, yo creo que la idea de que ser abogado era una herramienta para hacer justicia. ¿Pero de dónde la sacaste? Cuando vos decís, me decidí por hacer derecho, ¿cómo fue? Por estudiar derecho. Bueno, estamos hablando Hace un par de años. de Córdoba, sí, estamos hablando de hace un par de años. No, es decir, yo o iba a estudiar derecho o iba a ser periodista. Ajá. Esta era la cosa. Y te voy a decir algo, en esa época me parecía que ser abogada iba a estar más cerca del poder y estar más cerca del poder me iba a permitir incidir. Ajá. Como el periodismo. Mira, no. Tenías la misma... me parecía que iba por ahí. Y he hecho periodismo también. Sí, además, entrevistas, tenía programas de televisión. Sí, en una época trabajé en un diario, que era el diario de Comercio y Justicia, ¿te acuerdas? Que todavía está, por supuesto. He hecho grandes amigos ahí. Y en eso que vos decís que viniste a Córdoba, vino tu viejo para trabajar en la Kaiser, tu mamá era trabajadora social. Bueno, empezó a mi mamá empezó a estudiar cuando mi papá partió con la secretaria. Claro. Que en esa época era tremendo. Sí. Entonces, porque ser hija de padres divorciados en ese tiempo era raro. Ajá. Entonces yo pasé de que los hijos de los empleados de la Kaiser, que eran todos yanquis, iban a la escuela no me va a salir, bueno, iban todos los hijos a la Academia Argüello. Iban ahí. Cuando mi papá parte con la secretaria me mandaron a la escuela Alberdi, que era con el guardapolvo blanco con moño almidón. ¿Qué edad tenías cuando fue tu hijo? 6 años. 6 años. Y mi madre, que era una mujer de los años 60, era una mujer con batido rímel y era de la época de la píldora. Claro. O sea que tuvo la brillante idea de que cuando mi padre... Lo que pasa es que era muy hermosa mi mamá. Esto facilita las cosas a las mujeres. Preciosa. Absolutamente. Era joven y linda. E inteligente. Entonces decide... Muy laburante. Decide ponerse a estudiar. Decide ir a la universidad. Y ella suele contar y dice... Yo iba a estudiar nutrición. Nutrición, ¿por qué? Porque yo tenía que estudiar una carrera corta, porque tenía que laburar y pagar la olla. Mi papá pasaba unos mangos, pero no sé qué serían esos mangos. Llegaba un giro. Qué feo, había que esperar el giro. ¿Se puede No, todavía no llegó el giro. Bueno, y entonces la Marta empieza a estudiar una carrera nueva en ese momento que era asistente social, se llamaba.
de asistencia social. Entonces yo tuve una infancia con mujeres, porque eran todas mujeres, estudiando en mi casa. Esto era muy divertido. Marta es Marta Ramasco de Arana, para los que estuvieron en la MUNI, para los que estuvieron, también fue diputada la Marta. También fue diputada la Marta. Y entonces, todas mujeres. Eran todas mujeres y eran muy jóvenes y eran estudiantes y eran divertidas y tenían, y como mi mamá estaba suelta porque no estaba casada, entonces hablaban de novios y hablaban de esto y para mí era muy raro porque yo iba a la casa de mis amigas donde tenían un papá y una mamá, todo bien, digamos, y mi casa era como una casa de estudiantes. Claro. ¿No? Y esto era una linda cosa. Y entonces no era una casa donde mi madre cocinara o estuviera preocupada por tareas domésticas. Esto es una factura que estoy pasando. Sino que todo era así muy manchancha, ¿me entendés? Como la casa de los estudiantes. Pero se respiraba una enorme libertad en esa casa, muy pocas reglas. La Marta tuvo suerte porque yo era buena alumna, la deberían haber llamado para decirle que me hacía pi en la escuela. No, yo era buena alumna, me divertía, me gustaba ir a la escuela, qué sé yo. Entonces, fue una infancia original para la época. Una infancia original para la época. Y tuve una madre original para la época. ¿Y alguna anécdota o episodio que te acuerdes que digas eso? Fue muy importante en mi infancia. ¿Marcó un giro la partida de tu papá? No, claro. La partida de mi papá marcó un giro porque además mi madre se tuvo que reponer de esto. Pero cuando mi padre se fue sufrió como loca. Sufrió como loca. O sea, era un tiempo, yo era muy niña y mi madre lloraba. Y lloraba porque nos habían abandonado. Nos habían abandonado y esto te signa. Te signa. Vos que sos psicólogo, y hagamos un poquito. Espera, a ver qué me vas a cobrar. A cobrar. Es gratis esto, señor. Es gratis. Entonces te voy a hablar de mi abandono y de mi miedo al abandono. Bueno, no, claro que esto nos cambió la vida, absolutamente, absolutamente. En esa época, y te estoy hablando de los años 60, ser una mujer sola. Además, escuchamos una cosa, ser una mujer sola en esa época, en cierto ámbito, es ser puta también, divorciada, con una hija y demás. Además, mi mamá era linda y tenía novios y todo esto. O sea que era... Pero si vos tuvieras que decir un capítulo así de la infancia, ¿cambió cuando tu viejo partió? Sí, claro. Sí. ¿Cómo la caracterizarías en la infancia antes de tu viejo y después del partido? Tengo poco registro de antes. De antes poquito. Tengo poco registro de antes porque era muy chica. O sea, para mí mi infancia es sin padre. Es sin padre. O sea que no podría decir un antes y un después, pero sí estoy segura de que, viste, cuando uno dice y hace contrafáctico y dice, ¿cómo hubiera sido si? Claro. Esto lo hemos hecho mucho con mi madre. Y mi madre dice, y si hubiera estado tu papá acá, yo no me hubiera recibido. Si hubiera estado tu papá acá, no hubiera tenido este novio, este otro y este otro tampoco. Y esto, ¿cómo no nos va a marcar la vida? Pero además las has marcado porque ustedes son como un largo matriarcado, ¿no? Porque está tu mamá, tu hermana, vos, las chicas. Somos un largo matriarcado. Y sí. Es una infancia sin hombres, chico. Es una infancia sin hombres. Y esto es raro. Yo iba, por ejemplo, a la casa de mis amigas y estaba lleno de reglas como había hombres, ¿me entendés? Había un montón de cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo de, estaba durmiendo la siesta mi papá. Era una cosa, estaba durmiendo la siesta mi papá. Para mí no existía ni el papá, ni nadie que durmiera la siesta, ni cosas que yo no pudiera hacer. O había horario, el momento de sentarse a la mesa, el momento de la no sé qué. No, en mi casa era... Si vos tuviste la anticipación de por lo menos en la vida doméstica, sin tanto patriarcado, sin un hombre que hiciera callar a la mujer, una mujer que lo hacía bien. No tenía idea. Pero tenía cierto temor a lo desconocido también, ¿no? Yo insisto, yo cuando iba a la casa de otros donde el padre era el que marcaba las reglas y demás, a mí me daba cierto temor este señor que decía lo que había que hacer. ¿No? ¿Y qué tenés vos o qué atesorás vos de tu madre, de tu vieja, como mujer? ¿Qué valorás mucho? Y después vamos a hablar de lo que quisiera sacarte de encima con años de psicoterapia y no pudiste. Mi madre era una persona valiente. Yo creo que soy valiente. Vos sos valiente. Sí. Y esto me parece una virtud estupenda. Mi madre ha sido una persona muy valiente
Y cuando digo valiente, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto de lanzarse al mundo y vamos a ver cómo nos bancamos esta parada. Vamos a ver cómo nos bancamos esta parada. Entonces, el tener una infancia donde yo admiraba tanto a mi madre, y la admiraba por valiente, ¿no? Porque ¿En qué la veías? primero en el laburo, ella andaba por la vida llevándosela puesta. Se lleva puesto además políticos. Puede que a usted le guste el ex intendente o no, o puede gobernador que no, e intendente Mestre, no. Y a Marta se les plantaba. Se les plantaba fuerte. Sí. No dejaba que le levanten la voz. Y ella decía, pero no he tenido un marido que me levante la voz, me voy a bancar un intendente que me levante la voz. Un intendente que le encantaba levantar la voz. Sí, le encantaba levantar la voz. Sí, bueno, esto a mí me fascina. Entonces hemos sido, soy heredera de una mujer donde los hombres no nos levantan la voz. No es poco. No es poco. ¿Y qué de la Marta tenés no te gusta? ¿O luchaste? Viste que por ahí, si una hija entre 18 y 20 años quiere producir un daño a su madre de 50 y o más, es decir, sos igual que la abuela. Te revienta. Te revienta. Porque además tienen razón. Pero siempre tienen razón. A ver, qué difícil. Yo creo, mirá lo que te voy a decir. Mi mamá nunca compró un velador. ¿Qué? Nunca compró un velador. Nunca compró un velador. Nunca dijo, una cubrecama que quede linda. ¿Entendés? Esto era nada, no tenía registro de que si esta lámpara iba. Mamá es re paqueta, re linda, re bien para ella. No, pero la casa también, una casa preciosa. Todo. Bueno, pero no es ella la que toma las decisiones. No es ella la que toma las decisiones. No, para mí, el hábitat siempre fue. Ella entra hasta el día de hoy a mi casa y dice, qué linda tu casa. Como yo creo que la belleza está en los detalles. ¿No? Sí. No, la Marta no. Nunca, ella pero absolutamente paqueta, ¿no? Pero no la casa. Nada aprendí, nada. Ni hacer un bife. ¿Y qué crees que tus hijas tienen de vos? ¿O qué te gustaría que quede de vos cuando no estés? O cuando acá haya algunas, capaz que llegue a Lucía o alguien acá en el sillón. Me y hable de la encanta. vieja. ¡Mamá! Porque viste que uno cree que los hijos van a hablar bien de uno. No, nunca hablan bien. No, nunca hablan bien. ¿Qué te gustaría que de vos queden tus hijos? Yo tengo una gran capacidad de disfrute. Y mis hijas tienen capacidad de disfrute. Y además son valientes también. Son mujeres valientes, ¿no? Digamos, ¿viste? Uno puede hacer el catálogo de los miedos, ¿no? Sí. Un catálogo enorme de los miedos. Entonces decís, sí. No son mujeres miedosas. No son mujeres miedosas. Son bien valientes. Y por otro lado, con una enorme capacidad para hacer lo que se les rebaja la gana. Cosa que también han heredado. Que siguen por ahí, saben encontrar lo que desean. Saben buscarlo, y cuando dicen, y que no están determinadas por patrones económicos, no están determinadas por el que dirán, no están determinadas, son muy libres. Mucho más libre que la Marta y mucho más libre que yo. Sí, en algún punto. Sí. También tienen otras restricciones. Probablemente. Sí. Probablemente. Che, te iba a decir. Si vos tuvieras que describir, ¿no? Y me contaras a mí, porque una cosa se olvida que nos siguen. Tenemos más seguidores que Madonna. 2 millones. ¿Cuál fue el punto álgido en tu vida, el cumbre que vos decís, eso me llenó de felicidad? Tengo ese momento como una foto en donde todo, el pensamiento, las personas que estaban, yo, de ahí para abajo, todos los otros momentos tienen menos intensidad. Ay, Dios, pero vos me tenés que
decir que me vas a preguntar esas cosas. El próximo que venga vas a saber que algo de eso. Claro, mira, y cuando estuve enamorada, hermano, viste, cuando yo hice reportajes, a mí me sorprendía que la gente no dijera esto. Que no dijera que estaba... Que momentos álgidos fueron cuando se sintieron profundamente enamoradas. Cuando a lo Borges la vida está determinada por eso. Eso es brutal. Es brutal. Es brutal. Y es brutal por donde lo mires, ¿no? Brutal en términos de alegría, de que te llena los espacios, que te llena la capacidad de futuro. Y después esas cosas me han dado miedo también, ¿no? El miedo a la pérdida. Pero yo diría que cuando me he sentido enloquecidamente enamorada, nada mejor. Y de eso enamoramiento alguno debe haber sido Cúspido. No queremos nombres ahora. Próximamente. Sí, claro. ¿Alguna experiencia súper cumbre lo tenés identificada? Sí, claro. ¿Y a qué emoción, en qué lugar, qué emoción lo... si se ríe así es que se acuerda. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Y el que dice que no se acuerda de esas cosas miente. Miente. No, esto está asociado con varios momentos. Pero básicamente cuando me he sentido profundamente amada, además, amada con el cuerpo, amada con la imaginación, amada con pensar el futuro al lado de esa persona. Amo y recuerdo los lugares compartidos. No, claro. ¿Qué te dejó eso? Bueno, además de hijos. Bueno, va a decir a la audiencia cuántos hijos tiene. Además de hijo, me ha dejado mierda, cópola que sos capaz de amar, ¿eh? Y esto es una capacidad. Una capacidad. Y esto es una capacidad. Que además la recreo, ¿eh? Sí. No, claro. Y si nos fuéramos al otro extremo y dijéramos momento de mierda, eso que hubieras querido no vivir, que eran emociones negativas, como el fondo del fondo. El divorcio. El divorcio. Sí, el divorcio. Tuve más de un divorcio, pero ese divorcio de la persona que amé, sin duda. Sin duda. Vos, como mujer, y también obviamente no vas a responder como varón porque no lo sos. No. Siempre que hacen esa aclaración, digo, qué estúpido el entrevistado. ¿Cómo va a decir? Vos como mujer. No, estaba así, vos como mujer, abogada. Sí. Porque... O como dicen las madres, yo como madre, como si la maternidad tuviera... No, pero lo decía porque yo soy el quinto y tengo 4 hermanas, y algunas experiencias en los divorcios donde en general los varones somos una mierda, ¿no? En general, en sostener después de los divorcios, las cuotas alimentarias, la responsabilidad con los hijos, o sea, quedamos más bien bastante mal parados el género masculino que... Sí. Pero más allá de tu experiencia personal o tomando de esa y todas las que te ha hecho conocer la vida, el derecho, ¿por qué crees que es tan desgarrador o puede ser tan destructivo el divorcio? ¿Qué crees que hay en juego los divorcios, digamos? Porque no hay uno, ¿no? No. En realidad siempre tiene que ver con lo que uno apostó ahí. Entonces, si vos apostaste ahí, además de tu amor, de tu confianza, de tu seguridad, digo entre comillas, la sensación de compañía, y esto lo perdés, es desmoronador. Yo no sé si alguien está realmente preparado para esto. Digo, cuando has apostado ahí, porque habrá quien festeja un divorcio. No, quizás, pero no Mira, es común. Yo como abogada, cuando yo estaba sentada de este lado de la barandilla y tenía allí, decía yo, qué triste esto, ¿no? Qué cosas horribles ocurren después del divorcio. Esto también es desmoronador, ¿no? Esto también es devastador. Como un desconocimiento, como un desconocimiento. querer destruir en el otro el vínculo. Y además uno decía, ay, que yo nunca me vea ahí. Decía de este lado de la barandilla, y hay algo que se ve. De eso horrible que vos no querés ver, de vos mismo y del otro. ¿No? Y esto es feo. Esto es feo. Esto tiene que ver con las pasiones, ¿no?
finalmente. Aunque el otro también puede sacar lo peor de vos. Pero Y vos sacar lo peor del otro. pero claro, y en esto de que hay buenos y malos en los divorcios no lo creo. No lo creo. Si vos sos malo ahí, en todos lados. Y si sos buena gente, nadie es bueno ni malo, esto vos lo sabes. Y ahí se juega todo. Y después, bueno, se acomoda la ficha. Sí, pero me preguntaba cuánto de la gente pone en los trámites y en las desvinculaciones legales lo que no puede poner en la desvinculación efectiva, ¿no? Cuánto busca para destruir o sentirse compensado a través de y las cosas. Yo cuando la gente se pelea por las cosas, estoy segura que no se está peleando por las cosas materiales, ¿no? Me refiero a esto, seguro que uno pone ahí otras cosas, sin duda. Che, Patricia. Mi amor. O sea, experta en divorcio, eso también lo... En lo propio y lo ajeno. Soy muy buena para los divorcios ajenos. ¿Algún divorcio te dejó algo bueno? ¿Te han dejado cosas, divorcio de los otros? Los propios, los ajenos, ¿algún te dejó cosas Sí, buenas? sí, claro. ¿Cómo qué? Te voy a contar una anécdota. Un día cae un cliente al estudio, una clienta, señora grande, lleva como 30 años de casada, y me dice, no lo aguanto más. Bueno, un clásico. No lo aguanto más, un tipo tan celoso, me cela con el verdulero, con el carnicero, si viene el pintor, no lo aguanto más. Bueno, me quiero divorciar. ¿Usted ha hablado con él? Sí, pero no quiero escuchar. Bueno, le digo, divorciarse en términos legales, una causal de divorcio no es no lo aguanto más. Le digo, tenemos que ver. ¿Es una causal de asesinato? Claro. ¿Es infiel? No. ¿La golpea? No. No. Soy yo que no lo aguanto con un tipo cerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con él. Le voy a decir que usted se quiere divorciar, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si podemos llegar a un mutuo acuerdo. Bueno, esto antes del código, el bendito código. Claro. Viene el señor. Bueno, ha venido a verme su señora se quiere decir, muy bien, ¿dónde hay que firmar? ¿En qué? Bueno, todavía no hice el escrito, yo me voy a comunicar con usted. Entonces después la llamo a la señora y le digo, bueno, parece que no va a haber ningún problema, parece que el señor se quiere divorciar y que no va a poner pelo. Así que este hijo de puta se quiere divorciar. Así que después de toda la vida dedicada a este hombre, ¿se quiere divorciar? Sí, se quiere divorciar. Pues no me voy a divorciar. Era para joderlo. Era para joder. Yo me encantaba. Después se me han reconciliado en las audiencias también. ¿Sí? Sí, claro. Como que la amenaza del divorcio y bueno, y el miedo. Y el miedo a la pérdida hace que por ahí se retranque, ¿no? Hay que ser muy valiente para divorciarse, para tomar la decisión. Cuando la cosa está mal y hay que divorciarse, hay que ser valiente también. Sí, es duro. Sí, es duro. ¿Te cuento? ¿Qué que cuente el mío, señora? Después me voy a sentar ahí, vos acá y me vas a contar. ¿Qué quiere decir Garabombo? Miren la palabra Garabombo, es hasta musical. Bueno, Garabombo es un personaje de una novela maravillosa de Manuel Scorza, de un escritor peruano que desgraciadamente se murió en los años 80 en un accidente, creo que fue en el 84, por ahí en un accidente de aviación. Era un tipo joven. Tiene una saga, Scorza, él es periodista. Viste que esto de los periodistas y los escritores, y lo mandan como periodista a relevar una pelea que había, una revuelta que había entre los hacendados y el pueblo originario de Ciudad de Pasco, en Perú. Y allí se encuentra con una épica y hace 5 novelas. Redoble por Ranca, Garabombo el Invisible, El Cantar de Agapito Reyes, El Jinete Insomne y La Danza Inmóvil. Me acordé de todo. Bueno, me acordé de uno todo. tiene programa. Bueno, y yo me enamoré de esta saga donde se repiten los personajes, solo que uno es más protagónico que otro en alguna de las novelas, y Garabombo es maravilloso.
Garabombo era el líder del pueblo que los hacendados le habían quitado la tierra, pero también tiene un costado jurídico esto, porque había un juicio ahí, o sea, donde el pueblo originario quería recuperar las tierras que le habían quitado los hacendados. Entonces hacen un juicio que duró 250 años. 250 años. 250 años es este realismo mágico también, ¿no? Entonces aparecen cosas maravillosas. Por ejemplo, estaba el juez. El juez Montenegro aparece en todas las novelas. El juez Montenegro puede ser un juez de cualquiera de los nuestros. El juez Montenegro quiere jugar a las cartas, el juez Montenegro está harto de los pobres, el juez Montenegro está del lado de los hacendados. El juez Montenegro, y claro. Claro. Y Garabombo, ¿por qué Garabombo el invisible? Porque Garabombo se da cuenta que cuando iba a las oficinas de los juzgados nadie lo veía, como tantos invisibles que recorren nuestras oficinas. Entonces dice, debe ser que soy invisible. Entonces Garabombo se convierte en invisible, otra vez realismo mágico, donde solo lo podían ver sus amigos. Esto es maravilloso. Entonces comanda la revuelta y el enemigo no lo podía ver. Una gran herramienta. O sea, que su debilidad la convierte en su potencia, ¿no? Su debilidad, el que nadie lo veía, pasa a ser su potencia. Y este personaje me fascinó siempre. Y además, Garabombo decía que él era invisible, como invisible eran los reclamos de su gente. Pero que iba a usar esa invisibilidad para hacer justicia. Fabuloso. Entonces tiene este costado de abogado, de cosas que pasaban, porque el jinete insomne, que era... Jinete Insomnio es un programa de entrevistas a cantantes y músicos que a artistas locales. Sí. Que fue hace 30 programas en el Canal 10. en Canal 10. En Canal 10. Bueno, que se llamaba El Jinete Insomne. Y el jinete insomne era otro de los personajes de otra de las novelas donde, ¿por qué era insomne? Porque no me dejen dormir. No me dejen dormir. Él tenía un plazo para medir la tierra dentro del juicio. Viste que los plazos son espantosos y dentro de los juicios son espantosos. Entonces decía, tenía un tiempo para medir toda la tierra, entonces galopaba, y le decía a los que lo rodeaban, no me dejen dormir que no tengo tiempo, se me va a vencer el plazo. Era un jinete insomne. Y en el programa, ¿sabes qué preguntaba yo? ¿A vos qué te quita el sueño? ¿Qué te quita el sueño, Andrés Urrutia? Que me quite el sueño. ¿Qué te desvela? Porque me ha desvelado más de una vez. La dificultad para resolver algunas cosas. Que me parece que son el fondo del tacho. Que por sí son irresolubles. ¿Viste cuando hay una disputa donde ambos partes tienen derechos y tienen cuestiones, vos decís... Las cosas esas salomónicas, el resto no me quita el sueño. Esas tensiones donde siempre ambos van a perder. Las decisiones trágicas. Sí, las trágicas y las decisiones que no resuelven nada. Te desvelan. Sí, esas que... estar metido en esas, ¿no? Que por ser abogado siempre decían, cualquier ciudadano alguna vez va a pasar por la justicia, le guste o no le guste. Todas las veces que tenían que pasar, le pasó feo. Y además todos hemos cometido algún delito. No digas. Sí, o hemos... No, claro. Sí, yo te no lo sí, voy a confesar. Te hace falta un abogado. No, todos no hemos cumplido la ley. Todos. Yo les pregunto eso a mis alumnos. En la facultad me encanta. Y dicen, no, todos, viste, pero estudia Derecho, dice, todos han controvertido la ley acá. A ver, diga, pero todo, chico, poco, mucho, todos. Sí, un poquito. ¿No? ¿Y a vos qué te quita el sueño? Bueno, me quita el sueño, tiene que ver con las cosas que no puedo resolver yo, ¿no? Pero sí, me quita el sueño, el dolor ajeno me quita el sueño, y el dolor de... Y si el dolor es de los que quiero, ni te cuento, me desvela. Sí, en esto soy soy poco épica, las preocupaciones de mis hijos me desvelan, Las que casi todo el mundo. Esto me quita el sueño. ¿Por qué
te metiste en la universidad y cómo? ¿Cuándo decidiste Bueno, ser? porque me encanta la docencia. Ajá. Me encanta, me encanta, me encanta. Profesora, para quienes llegaron tarde, es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Sí, Facultad de en Derecho. la Facultad de Derecho, una de las introducción al facultades derecho y más filosofía. conservadoras de Córdoba. Ahí doy Sí, clase. además hay que decir que es una de las pocas voces disidentes del gobierno de esa facultad que tiene, no sé, es una monarquía. Más o menos, más o menos. Viene desde la época de los jesuitas. Tal cual, tal cual. Que es mi casa. Es mi casa. ¿Cómo fuiste quedándote en la universidad? Bueno, muy tempranamente, con la recuperación de la democracia en los 80, yo hacía poco que me había recibido, yo me recibo tarde porque dejo la facultad en el 76, por razones obvias, y vuelvo a la facultad en el 82, o sea, ya al borde de terminada la dictadura, entonces me recibo como 4 años más tarde de lo que me hubiera recibido. Y a mí la docencia me fascinaba y en una de las últimas materias era filosofía del derecho y me fascinó filosofía del derecho. Ajá. Y me gustaba la docencia. ¿Por qué te fascinó? ¿Qué te gustó? Y porque lo que tiene que ver con la filosofía del derecho tiene que ver con explicar el fenómeno Ajá. ridículo. Ajá. Este fenómeno donde alguien le dice a otro lo que tiene que hacer, resulta que está obligado por lo que le dice el otro que tiene que hacer, el otro lo amenaza y le dice, mira que si no haces esto te voy a meter preso. Esto me parece que hay que explicarlo para que no sea brutal. Cuando dicen los profesores o los abogados, dicen son razones mira, escucha esa palabra, filosóficas. ¿Qué carajo quiere decir eso? Porque son los fundamentos y uso filosóficos del derecho. Porque hablan en latín, porque resulta que no sé cuándo fue, pero hace millones de años que la misa es en castellano, pero en la Facultad de Derecho todavía hablan en latín, ¿te das cuenta? Nada, lo ius filosófico quiere decir ni más ni menos, ius es derecho. Sí. O sea que la filosofía es derecho. Entonces yo soy una ius filósofa. ¿Qué tal? Queda mucho más. No, yo enseño filosofía del derecho. Los que inventaron la teoría no soy yo. Entonces explicar este fenómeno, fíjate vos, que yo te pregunto, le digo a mis alumnos, te pregunto a vos, dígame usted por qué está obligado. ¿Por qué está obligado a obedecer el derecho? Por mi condición de ciudadano, ¿no? Ponele, pero digamos, porque es una razón que me une a los otros, una obligación, un derecho. Resulta que viene alguien, porque un dictador, para ponerlo más caricaturescamente, y te dice, usted lo que tiene que hacer es tal cosa, y vos decís, bueno, yo tengo la obligación de hacer lo que me dice este tipo. Esto es raro decir esto, hay que explicar por qué uno tiene obligación. Entonces vos decís, no, yo solamente tengo obligaciones si las órdenes que me dan son justas, son buenas, son dictadas por un buen señor, qué sé yo. Parece que no. No, de hecho... Tenés obligaciones de hacer cosas horribles. Horribles. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿y usted por qué las tiene? Y porque el derecho está respaldado por amenazas. Si usted no lo hace, le va a pasar tal cosa. Entonces uno le podría decir, no, pero esa es la razón por la que usted obedece, no la razón por la que tiene obligaciones. ¿Y usted por qué tiene obligaciones? Entonces vos podés, toda la discusión interesante se da acá con los que dicen que obedecer a alguien por el solo hecho de detentar el poder es inmoral. Entonces esto me encanta, me divierte. Entonces me gusta decirle a la gente que desobedezca. Muy bien. Che, mirá, dice, me encanta esta charla, tan sencilla para contar parte de su vida. Eurídice Sosa de México dice, es una delicia la conversación. Me encanta tanto lo mucho que le hace feliz estar enamorada. Dice, ¿por qué es la base de la coexistencia social? ¿Es cierto eso? ¿De que las obligaciones es porque es la base de la coexistencia social? Mirá. No sé, lo pregunta la Vivi Gastaldi, yo hago de... Yo diría que no. Diría que no. Tengo que encontrar muy buenas razones para discutir con un anarquista. Porque uno podría pensar en una sociedad anarquista. ¿Por qué no? Una buena convivencia social no necesariamente se da porque hay obligaciones y derechos, ¿no? Me parece que no. Depende. Che, Patricia, y
¿qué te deja a vos ser parte de la comunidad universitaria? Porque viste que la universidad, por una universidad pública, la Universidad Nacional, está todavía como muy defendida por la sociedad como una institución eh, muy valorada y muy venerada. Sí. Hacia adentro no tenemos la misma impresión de que Bueno. sea una institución tan noble. Pero, ¿qué es lo que te hace o que te ha seguido estar en la universidad? Aparte que sea un empleo y que sea Es tu constitutiva vocación para de... mí. A ver, Es constitutiva. a ver, O sea, explícame. no me imagino sin ser parte de la universidad. Ajá. Así como no me imagino no vivir sin amigos, no me imagino determinadas cosas que me constituyen. Yo soy constitutivamente universitaria. Me gusta la universidad, me gusta la idea de la universidad pública. Uh-huh. Me encanta, me gusta. ¿Y qué de la universidad te parece que es, por un lado, enajenante o alienante, y qué de la universidad te parece algo valorable, sostenible, hasta sublime? Bueno, lo que van a estar de acuerdo conmigo, estoy segura, todos los docentes, tiene que ver con todas estas exigencias burocráticas de la universidad que nos agotan. Uh-huh. Tenemos que hacer informes, tenemos que demostrar todo el tiempo todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Ahora todo figura en una nube que se llama SIGEVA. Uh-huh. Entonces dice, hay que llenar el SIGEVA y todos entramos en pánico. Esto me parece que nos quita tiempo, que nos quita libertad, que nos quita diversión, que nos quita capacidad de juego, todo esto. Luego, la lucha política es parte de la universidad, esta también me encanta. Uh-huh. Siempre pierdo las elecciones. Bueno, sí. Con dos personas que han perdido con dos mucho en la universidad. Para... Salvo una vez que ganamos las elecciones con la Carolina Escobar. Esa vez ganamos la elección. También entonces con Estarico. También, bueno, pero esa vez ganamos la elección. Y ahí fui parte de esa staff también y tengo buenos recuerdos de gran parte de ese trabajo. ¿No? Tengo gran parte. Porque vos estuviste como secretaria de Cultura. ¿Qué? Me encantaba. Porque ese cachito de poder para hacer cultura era maravilloso. Era maravilloso, sí, me encantaba. Y además del primer tiempo, no tengo que decirlo, con sinceridad que trabajé con muchísima libertad. Ajá. ¿No? Y se depositó mucha confianza en lo que hacía y esto me encantó. Ajá. Aprendí como loca. Ajá. Se puede hacer cultura con poca plata y con un poco de imaginación, se puede hacer cosas estupendas. Por eso digo, nuestras agencias culturales en esta Córdoba están tan por detrás del movimiento artístico de Córdoba, tan por detrás. Hay tanto potencial artístico en esta ciudad, pero donde te das vuelta hay un músico, hay un pintor, hay un artista, hay un teatrero, hay un escritor, por donde te das vuelta, y de altísima calidad. Y las agencias culturales, bueno, esto, muy por detrás. ¿Y qué crees que la universidad aporta a la comunidad? Porque siempre se habla mucho de la interna, ¿no? De los estudiantes, de los docentes, o sea, ¿en qué te parece que la universidad tiene injerencia en la vida de la gente que la sostiene? Mira, en una ciudad como Córdoba, en los una mal provincia, llamados no universitarios, ¿viste? Porque dicen la población universitaria, los no. Mira, hay una cosa que tiene que ver con lo que me preguntas, que tuvo que ver en mi época de gestión ahí en el rectorado, ¿no? Me di cuenta de la cantidad de secretaria de Cultura. Sí, me di cuenta de la cantidad de gente que no tenía idea de lo que ocurría dentro de la universidad, como si estuviera en un castillo de marfil. Ajá. ¿No? Esto me impresionó, pero era nuevo para mí por ser tan universitaria. ¿Qué es lo que descubrían? ¿Qué es lo que...? Había gente que no sabía que la universidad era gratis. Mira vos. ¿Te das cuenta? Abrir la puerta de la universidad, hacer extensión es deuda de la universidad. Claro. ¿Y qué les pasa a los universitarios? Es decir, los universitarios que no juegan, que no se dan cuenta y que no relacionan su trabajo con lo que le pasa al no universitario y con los problemas del no universitario, es como el cantor, digamos, que no le canta a su pueblo, claro. Digamos, que no representa, es como que no sirve. A mí me pareció brillante que la secretaria de Cultura fueras vos, que venía en la facultad de Derecho, que aparentemente no son de los que hacen cultura, porque existe ese estereotipo de que tienen que venir de arte. Mira, yo le dije a la Carolina,
bueno, porque había muy poca gente de derecho en la gestión, porque no era precisamente la facultad que votaba en mayoría esta gestión. Yo venía de la oposición. Entonces me dice la Carolina Escoto, dice, ¿vos qué querés hacer, Coppola? Cualquier cosa que no sea ser abogada acá adentro. Digo, mirarle los expedientes a los docentes, por ejemplo. No sé, extensión, sin duda extensión, que me parece que es la gran deuda de la universidad. Y estaba la Marina Peralta, claro, digamos, de secretaria de extensión, ya era la secretaria de extensión cuando me convocan. Muy bien, dice, anda a hablar con la Marina Peralta. Entonces voy a hablar con la Marina Peralta. Bueno, esto va a ser así, va a haber una subsecretaría de conexión con la comunidad y vamos a hacer una... Eso quiero yo, la subsecretaría de cultura. Y así fue. ¿Y tu relación con el arte? Porque vos sos ex de un titiritero, ex de Don Mauro. Bueno, a ver, mi vida estuvo cruzada. Cruzada por el arte, cruzada por el arte. Esta infancia, adolescencia tucumana, donde eran todos músicos, la familia de mi abuela eran todos músicos, y toda esta familia tucumana cantaba, escribía, eran teatreros, mi padre también, era todo este mundo, ¿no? Donde era relevante este mundo, no era solo para la diversión, ¿no? Era también parte de la vida. Entonces también no me imagino, así como no me imagino dentro de la universidad, no me imagino sin música. No me imagino sin teatro, no me imagino sin poesía, no me imagino sin literatura, no me imagino. No sé cómo sería la vida sin esto. Y además soy buena gestionando. Soy buena gestionando. Entonces dije, yo esto lo voy a gestionar bien. Y además, rodeada de mi ex suegro Di Mauro, era titiritero, un gran titiritero. Entonces conocía de cerca las dificultades, ¿no? Del artista popular, básicamente, del artista popular. Mi ex marido era músico, entonces también estaba rodeada de todo este mundo y conocía las dificultades y demás. Y entonces dije, yo esto lo puedo gestionar. Me gustaba el desafío y durante un tiempo lo hicimos muy bien. Sí, muy bien. Lo hicimos muy bien. Muy agradecidos a la universidad. Estamos cerca de la hora, bueno, hablando de Roma. Y que lo lindo que ha sido entretenido. Tirar las cosas cuando ya no da. Si vos, dos cosas. Me vas a decir un romano que te guste o algo de Roma que te guste, pero no tiene nada que ver Roma con el espacio. No, es por el dicho que hablando de Roma, bueno, el burro sería yo, pero Patricia se asoma. ¿Cómo querés o quisieras que te recuerden? Si vos ya no estuvieras, supongo que esta pandemia nos lleva puesto. ¿Cómo quisieras que te recuerden a Patricia Coppola? Tus hijas, todo. Bueno, sin duda, mis hijas. Yo quiero que me recuerden como una persona que la conmovió siempre el dolor ajeno. Así quiero que me recuerden. En cualquiera de sus manifestaciones. A mí el dolor ajeno me conmueve. Y el día que me deje de conmover, estoy para morir. Ya está. Bueno, con eso estamos. El romano se lo dejan para otra. Pero es Adriano. Adriano. ¿Qué más que Adriano de Margarita Jursenac? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Me encantó, Andrés. Muchísimas gracias y que este espacio, pero que siga y que ahí vamos a estar prendidos los miércoles. Los miércoles, hablando de Roma. Con ustedes, Patricia Coppola. Muchas gracias. A vos, Andrés. Yo voy así de pago el teléfono.